Voy a contarles una pequeña pero terrible experiencia que viví en mis primeros días en el ejército. Aquella primera vez que me tocaba realmente salir al campo a una misión que sí consideraba peligrosa. Quien les diga que no siente que algo tiembla dentro de él cuando está encaminándose a arriesgar la vida en una misión, sinceramente, creo que les está mintiendo. Aquella era mi primera vez y yo iba muerto de miedo. Nos alejábamos de la base y nos adentrábamos en la sierra, donde semanas antes se habían destruido sembradíos ilegales. Después de un rato de ir por aquella sierra espesa, difícil, llegamos hasta allá, a aquel lugar. Para nuestra sorpresa, no solo estaban aquellos terrenos utilizados para la siembra, acompañados de alguna casucha. No, estaban cercados por una edificación muy grande, casi parecía colonial. Lo primero que hice fue preguntarme cómo se lograba construir algo de esa magnitud en un terreno como ese, pero pronto me olvidé de aquellas preguntas al empezar a peinar la zona. No había señas de que se hubiera intentado trabajar la tierra desde la última vez que se había destruido el lugar. Ni una sola. Pero a pesar de eso revisamos metro por metro del lugar y sus alrededores. No sé si fueron algunos compañeros o gente de las cercanías, pastores, los que habían reportado tal movimiento. Entre el sonido del viento alcancé a escuchar algo, una voz, y me paré y puse atención. «¡Hey! Adelante, adelante, sin detenerse», me dijo un compañero a unos metros. Pero entonces aquel sonido se escuchó más claro, a nuestras espaldas, y él se detuvo también. Giramos y vimos a unos 100 metros de nosotros, acercándose a la casona aquella, a 3 figuras, como si fueran 3 mujeres con rebozo. Se metieron a la casa a unos cuantos metros de donde estaban unos compañeros, pero parecieron haberlas ignorado. Las vimos los dos, porque reportamos de inmediato y nos acercamos hasta la entrada a aquel lugar, donde estaba el responsable de aquella operación. Le dijimos lo que acabábamos de ver. Pareció dudar, pareció pensarlo. La voz, o aquel sonido extraño, se volvió a escuchar, proveniente de allá adentro, pero ahora estaba ahí, frente a nosotros, proveniente de la oscuridad de aquella casa. El superior pareció lamentarse y a regañadientes ordenó que entráramos, mientras él daba unos pasos hacia atrás y encendía un cigarro. Tuve desconfianza por un momento. Aquello me parecía muy extraño, pero me enseñaron a obedecer, no a cuestionar las indicaciones de mis superiores. Así que entré. Di unos pasos en esa oscuridad total, como si no estuviera muriendo de miedo. Barrimos aquel lugar en unos cuantos minutos, de arriba a abajo, iluminando cada rincón oscuro, cada habitación, cada esquina, cada lugar donde alguien pudiera haberse escondido. Pero solo encontramos una cosa, solo encontramos algo, en el último cuarto, con una pequeña ventana alta que daba hacia los sembradíos. Esa habitación estaba llena de símbolos pintados en las paredes, y apestaba horrible como a drenaje. Entramos un compañero y yo, pero enseguida nos dijeron que nos saliéramos de ahí. Salimos anunciando que no habíamos encontrado a nadie, y el superior nos hizo una seña con la mano, como si ya estuviera esperando aquella respuesta, y empezamos a prepararnos para el regreso. Yo estaba confundido. No entendía por qué dejábamos de buscar si era tan claro que había alguien por ahí. Si no dentro de la casa, tendría que estar cerca. Si todos lo escuchamos, si todos lo oímos y yo había podido ver aquellas figuras entrar por la parte de atrás. Pero no me atreví a cuestionar lo que acababan de ordenar, ni mucho menos. Como les dije, tenía poco tiempo ahí y apenas si me sentía realmente parte del grupo. Pero escuché a alguien más acercarse a preguntar ¿por qué íbamos a dejar así el lugar? ¿Por qué no seguíamos buscando?
El oficial a cargo le contestó muy despacio, casi murmurando, y recuerdo muy bien cómo todos empezamos a bajar la voz. Todos queríamos escuchar sin que se diera cuenta de que estábamos de chismosos. Lo que sea que ande cuidando estas tierras, no es algo con lo que vayamos a poder nosotros. Hay que bajar, antes de que nos caiga la noche por completo. No me atreví a preguntar yo nada más. Nadie. Bajamos, al principio tranquilos, pero luego notamos que los de adelante apresuraban el paso y terminamos casi corriendo, llegando hasta nuestros vehículos. Ahí, al subir, yo creí escuchar algo, pero esta vez solo yo. Creo que nadie más. Creí escuchar aquella voz que todos oímos dentro de la casa, pero cerca de nosotros, como si nos hubiera seguido hasta allá, confirmando que nos íbamos. Buenas noches a todos. Tengo una historia que me pasó recién había salido de mi adiestramiento básico. Llevaba algunos meses dentro del ejército y pues regularmente nos tocaba hacer guardia a los más reclutas. La guardia se divide en 3 turnos de 5 horas en la mañana y de 3 horas en la noche, siendo el más pesado el turno de en medio, también llamado el turno de las brujas o de la llorona, por el horario de 12 a 3 de la mañana. Ese día anduvimos más movidos de lo normal debido a que habría supervisión del alto mando. Pertenecía a una unidad acantonada en la Ciudad de México, en el campo 1A, y este tipo de supervisiones son muy comunes ahí. Para cuando llegó la noche yo me sentía en extremo cansado, y para colmo, me tocaba el turno de la llorona, el turno más odiado ya que casi no duermes. Esto debido a que el sueño te vence por ahí de las 11, y para las 12 ya te debes despertar, desmontar a las 3 y a las 5 se levante. En el medio militar se cuentan muchas chiludas, que es la manera en que llaman a los cuentos, anécdotas, a los chismes, etc., de los cuales mi unidad tenía muchos, sobre todo del ámbito sobrenatural. Yo nunca los creía, pensaba que eran cuentos para mantener a los reclutas despiertos y no se abandonaran en su servicio de guardia. De entre todas esas historias, había una justamente en el lugar que me tocaba esa noche, acerca de una niña que murió cerca de ahí. Llegó la hora y me dispuse a tomar mi arma y mi casco, y salimos todos acompañados del cabo de turno, que es quien reparte los destinos y asimismo lleva al personal a cada uno de los puntos. Una vez que llegué al que me tocó, que es donde se guardaba el armamento, me puse a caminar y a matar el tiempo. El turno transcurría sin novedad. Al faltar una hora para que terminara, me puse a jugar en mi teléfono el jueguito de dulces que estaba de moda. Me senté en unos escalones, coloqué mi casco recargado y mi arma entre mis piernas, y así pasaron alrededor de 15 minutos, cuando comencé a sentir mucho sueño. Creo por el esfuerzo de todo el día y en parte por lo desgastante del turno, me quedé dormido. No sentí cómo ni en qué momento. Despiértate, que ahí viene del cuartel. De la nada escuché una voz cerca de mi oído. Intenté reincorporarme y no pude. No me sentía en mi cuerpo. No sé cómo explicarlo. Tenía mi cabeza agachada por la posición en que me quedé dormido con la vista hacia el suelo y no la podía levantar. De repente escuché de nuevo la misma voz, diciendo: ¿Con qué no te importa, recluta? Ahora vas a ver. Entonces, miré un par de botas muy sucias y viejas, cómo se acercaban, y el pantalón que pude ver era un uniforme muy amarillo de otro patrón, no el camuflajeado que se usaba en ese tiempo. Yo estaba intentando despertarme, no por miedo a esta cosa, sino por temor a que en verdad llegara un superior y me encontrara dormido, y de pronto escuché que alguien silbaba una canción muy viejita, como de la época de Pedro Infante o de Jorge Negrete. Vi cómo las botas se colocaban al lado mío, al lado de las mías, y de la nada sentí un dolor inmenso en la cabeza y pude reaccionar. Me faltaba el aire y veía borroso, pero pude notar una luz a lo lejos. Era el del siguiente turno que ya venía a relevarme.
Al llegar a mi puesto, el cabo de ese turno me preguntó si me estaba quedando dormido y le respondí que no. Pero yo me sentía muy cansado y con una tristeza muy grande. No puedo explicarlo. Yo nunca fui muy unido a mi familia, pero de repente, en aquel momento, me llegó un sentimiento de extrañarlos, de querer regresarme a mi casa. De regreso rumbo a los dormitorios, el sargento comandante de la guardia me preguntó que qué traía, que no estuviera pensando en desertar. Le dije que no, que todo estaba bien, pero inmediatamente me dijo: «¿Lo viste, verdad? ¿Viste a don Genaro?». Le pregunté que a quién se refería y me dijo que don Genaro era el sargento que murió ahí en la guardia, que aún le gusta dar rondines y espantar a los que están dormidos. «Mira», me dijo, «para mañana antes de desmontes, vas a la última cama y le dices que aceptas el regaño y que no volverá a pasar. Te persinas y le dices que tenga un buen día. Hazlo, o no te va a dejar en paz». Yo estaba escéptico, pero de todas formas le dije que sí, y le platiqué eso a uno de mis amigos y me dijo que era cierto, que a su hermano lo bajó una vez de aquella cama que mencionaba el sargento, y que por eso siempre estaba vacía. Al otro día muy temprano, cuando no había nadie, me acerqué a la cama y dije lo que me había mencionado el sargento. Verdad o mentira, lo hice, porque uno nunca sabe. No está de más llevarla tranquila, con ese tipo de energías. Comunidad, les recordamos que nos pueden ayudar dándonos pulgar arriba en este video. Son gratis y nos ayudan muchísimo. Y pues claro, si gustan, si se sienten súper generosos, compartan este contenido con más personas para hacer que cada vez sea más grande esta comunidad. Tenemos una historia más. Estás escuchando Relatos de la Noche. Espero que estén disfrutando las fiestas en compañía de su familia. A mí me toca trabajar, y no queda más que seguir cumpliendo la misión que se nos encomendó. En esta ocasión les platicaré algo que nos pasó a mí y a dos compañeros en un destacamento ubicado cerca de Huauchinango, Puebla, en una planta de rebombeo. Sé el nombre de la localidad y del lugar, pero por razones de seguridad lo voy a omitir. Ahí los turnos eran un poco más amplios y de más personal. A mí me tocaba estar en las cámaras de seguridad junto con un compañero. A unos metros montaba otro, y uno más en la retaguardia. Básicamente era todo el turno postado ahí y por el clima, la mayor parte del tiempo la pasábamos juntos. Esa noche me tocó el turno que comenzaba a las 9 y concluía pasada la 1 de la mañana. Me encontraba checando mi celular, platicando con la que en aquel entonces era mi novia, cuando mi compañero, el que montaba junto a mí, me advirtió sobre una camioneta que se aproximaba a nuestra ubicación. Enseguida tomé el radio para alertar al compañero que se encontraba en retaguardia, y simplemente vimos cómo la camioneta pasó de largo y se estacionó unos metros pasando la planta, cerca de una antena de teléfonos. Parecía no tener importancia. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche, cuando de pronto, al ver de reojo en las cámaras, noté a una mujer sentada en unas jardineras que se encontraban enfrente de nosotros. Le comenté a mi compañero, y él se ofreció a salir a preguntarle si necesitaba algo. Pero yo, al tener el mando de ese turno, me vi en la obligación de salir junto a él, y también fue el compañero que estaba más próximo a nosotros. Tomé el radio, bajé las escaleras y me acerqué a la jardinera. La mujer nos daba la espalda, y se movía como si estuviera arrullando a alguien. Y fue entonces que mi compañero le preguntó si se encontraba bien. La mujer giró la cabeza pegando su quijada en el hombro y nos dijo que sí. Le pregunté si podíamos ayudarla. Ella dijo que no, y fue ahí cuando el otro compañero me susurró: «¿Ya viste al bebé?». Del lado derecho, pegado a su hombro, se podía apreciar un bebé que parecía tener algo muy extraño en su rostro. En ese momento salí del trance en el que estaba y pude observar más a detalle a aquella mujer.
Vestía un suéter gris muy pegado a su delgado cuerpo y una falda blanca, y se me ocurrió hacer una pregunta, la cual haría que regresáramos al centro de vigilancia lo más rápido posible. ¿No tiene frío?, pregunté con la voz temblorosa. La mujer contestó: yo no, pero mi bebé sí. Vimos cómo aquel bebé nos miraba fijamente, hasta con una extraña, muy extraña sonrisa que nos hizo retroceder. Tomé por el brazo a mi compañero y éste a su vez miró al otro y dimos media vuelta, y justo cuando íbamos subiendo la escalera de caracol, la mujer dijo: me bajaron de aquella camioneta y mi pastel se está derritiendo. Di un último vistazo y vi cómo la neblina se hacía más espesa, y es que para entonces el frío era insoportable, incluso para nosotros que contábamos con chamarras y rompevientos. Entramos al centro de monitoreo y aún se podía observar a aquella mujer arrullando a aquella criatura. Me bajaron de la camioneta y mi pastel se está derritiendo, sonaba dentro de mi cabeza. Tenía hasta temor de voltear a ver los monitores y de ver a aquella mujer allí en el frío. Comencé a sentir una mezcla de lástima y de preocupación cuando por fin volteé hacia los monitores y pude observar a la mujer ya incorporada, ya sin aquel bebé, mirando fijamente hacia nosotros. Entonces me percaté de que su falda ondulaba por el viento y que en donde debían estar sus pies no había nada. Le dije a mi compañero que volteara a ver el monitor y él me confirmó que veía a la mujer. Por el radio, le dije al que se encontraba afuera: ¿puedes ver a la mujer? Negativo. Salimos y en efecto, ya no se encontraba aquella misteriosa mujer, la cual hacía pocos instantes podíamos observar todavía a través de los monitores. Bajamos a revisar, yo más nervioso o quizás asustado que nunca, y me acerqué al barranco que rodeaba la estación de bombeo, pero no encontré nada. Llamé por radio al compañero que se encontraba en la retaguardia con el fin de tener mejor control, y más que nada para sentirnos acompañados, para estar juntos. Para este momento las teorías sobre aquella mujer eran lo único de lo que podíamos hablar. Y luego llegó el relevo y platicamos lo sucedido y por fin procedimos a dormir. Al otro día en la lista de control, el comandante del destacamento me mandó a llamar para preguntarme sobre lo acontecido por la madrugada. Le platiqué de la forma más detallada posible y optó por reforzar la seguridad en esos puntos. Ya pasado el mediodía, uno de mis compañeros que estuvo conmigo en la madrugada me dijo lo siguiente: le preguntamos a la señora que vende pan si sabe de alguna aparición por estos rumbos, y nos dijo que a lo mejor son los difuntitos del barranco, del lado de atrás, que ahí siguen las cruces de una familia que encontraron, pero que la mamá sigue desaparecida. Mi tía se dedicaba a la brujería, y mi familia es muy creyente de todos estos temas. Le conté a mi mamá y dijo que pusiéramos una veladora donde vimos a la mujer. Le solicité al comandante del destacamento que se autorizara lo de la veladora y así lo hicimos. La pusimos y sabemos que desde ese día se siguen viendo cosas por ahí cerca, cosas inexplicables. Pero aquella mujer dejó de penar en aquel lugar.